Muy buenas noches. Esta última semana del mes de marzo ha estado marcada por la tragedia vivida el pasado martes en los Alpes tras el accidente sufrido por ese avión que salía de Barcelona. Una semana marcada por la muerte de 150 personas. Un accidente, sí, pero con una información que se ha ido sucediendo a lo largo de estos últimos días, desde que ayer conocíamos que no se trataba de un accidente fortuito, sino de un acto voluntario por parte del copiloto de la nave. Y en el día de hoy, más datos que hemos ido conociendo que indican que este hombre, este copiloto, estaría de baja en el momento de coger el avión, pero lo había ocultado a la empresa, lo había ocultado a la aerolínea. Información toda esta que nos ha llegado a nosotros como ciudadanos, como espectadores, pero también desde luego a las familias de las víctimas. Hoy vamos a pensar en ellos, a hablar de ellos, de las víctimas, de sus familias y de cómo se trabaja en estos momentos tan duros. Por ello nos hemos traído aquí, al plató de La Otra Vía, a Laura Cerviño, responsable de los equipos de respuesta inmediata en emergencias de Cruz Roja en Galicia. Laura, ¿qué tal? Muy buenas noches, Antía. Porque Cruz Roja está trabajando directamente desde el primer momento, tanto en Cataluña, en Castelldefels, donde se encuentra parte de las familias, como también trasladándose a Francia para prestar apoyo. Y a mí me gustaría, antes de nada, antes de abrir la mesa, antes de comenzar a hablar de este tema, que nos expliques cuál es el primer punto, los primeros pasos de trabajo que se deben dar en situaciones como esta. Bueno, en un principio, una vez que se realiza el despliegue, que nosotros lo que llamamos despliegue, se llega al lugar de la intervención, o sea, la situación de emergencia a la que nos enfrentamos, y siempre hay que hacer una valoración. Es primordial realizar una valoración de las necesidades que puedan tener las familias, a cuántas familias nos enfrentamos y en base a eso pues distribuir nuestros equipos en base a las necesidades que tengamos. Una vez que realizamos eso, que es lo que denominamos un briefing hacia el equipo, en el cual el jefe de equipo da una serie de indicaciones a los voluntarios y voluntarias que forman parte del equipo para que tengan unas pautas concisas de la actuación que vamos a llevar a cabo. Una vez llegado allí, pues en base a lo que detectemos, tendremos que actuar en consecuencia. Bueno, enseguida vamos a hablar del trabajo que realiza Cruz Roja. Nos van a acompañar en esta mesa de debate como cada viernes 4 mujeres. Mariluz Canal, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pilar Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Loreto Silvoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sofía Vázquez, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aunque tenemos más contenidos en esta noche, hablaremos de este tema, pero tenemos más cosas preparadas y también, evidentemente, a más colaboradores, a más compañeros aquí en La Otra Vía. Yago García es uno de ellos. Yago, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Vamos a tratar de poner, después de esta semana tan dura, también nuestro punto de humor, nuestro granito de arena a la colaboración para tratar de relajarnos un poco, que al fin y al cabo es viernes. Yago, vamos a hablar, entre otras cosas, de primavera y amor. Sí, podemos resumirlo así. Amor y política, amigos, pueden parecer conceptos antagónicos, como Tom y Jerry, Televisión de Calidad y José Luis Moreno, o Gramática y Belén Esteban. Pero no, resulta que vamos a descubrir que hay más cariño del que parece en los parlamentos de España. No deja de ser curioso que haya políticos que hagan más declaraciones de amor en el Congreso, muchas declaraciones de amor en el Congreso y ninguna declaración en Hacienda. Otros que jamás han declarado algo son nuestros guionistas, que alimentados a base de cacahuetes y paseados al menos 2 veces al día, hay que cumplir la reforma laboral, no vaya a ser, traen una guerra de sexos en la que vamos a saber cuánto nos mide el pene, el que lo tenga ahí en centímetros, así que todos tranquilos. Todo esto gracias a un riguroso estudio científico. Lo hemos sacado a la calle para hacer una encuesta. El estudio, no el pene. Bueno, tú pon el vídeo. 13,2 centímetros sería en erección y 9,2 flácido, domingo o cualquier otro día de la semana. ¡Toma! Como que nos deja más tranquilos el dato. ¿Qué? Sí, tranquilísimos. Para mí no importa el tamaño. Hombre, yo reconozco que algo importante es, pero que me refiero que no es demasiado relevante como para que te guste una persona. Es algo que nos obsesiona a los hombres, lo del tamaño. Sí, ya lo digo así. Sí. ¿Y por qué será que estamos obsesionados con esto? Tenéis muchos complejos. Yo creo que de pequeños es por la curiosidad y eso, entonces va. No sé, yo eso tampoco lo veo bastante. De pequeños, ya cuando crece y es de grandes. Hombre, claro.
Recuerden que en Twitter con el hashtag LOV63 pueden comentar todo lo que quieran del programa, que empieza ya mismo, 3 letras y el número 63. LV63, esa es nuestra etiqueta. Gracias, Yago. Él volverá después. Pero bueno, decíamos que hoy íbamos a comenzar por esta cuestión y sobre todo centrándonos en hablar de las familias, de las víctimas de esta tragedia que se vivía esta semana en los Alpes franceses. Trabajo que nos explicaba Laura Cerviño cómo comenzaba o cómo comienzan esos primeros pasos en la atención a esas familias. Paloma Ferro, muy buenas noches, que son la prioridad. Esto han dicho las autoridades desde el primer momento y así, de esta manera, se les está atendiendo en estos primeros días. Por supuesto, porque están viviendo la que probablemente sea la semana más difícil de sus vidas. A la pérdida de sus seres queridos se une también el hecho de que todo parece indicar que se trata de un siniestro provocado. Para los psicólogos este es un factor que dificulta todavía más el duelo. Cientos de voluntarios españoles, pero también franceses y alemanes trabajan estos días para dar apoyo psicológico a las familias de los pasajeros que iban en ese vuelo. Les ha tocado enfrentarse a lo más difícil. Laisse penser qu'il n'y aurait aucun survivant. Algunos han perdido hijos, otros hermanos, padres, parejas, en esta montaña de los Alpes. La pesadilla comenzó con el accidente. El duelo tardará en superarse meses o años. Lo saben los expertos de la Cruz Roja que ya trabajaron antes en tragedias como el 11M. El accidente de Angrois fue la prueba de fuego para una treintena de psicólogos gallegos. Ahora un centenar de voluntarios hacen lo mismo con los familiares de los pasajeros del Airbus. Los hay de la Cruz Roja, pero también de otras instituciones. Unos desde el hotel de Castelldefels, en el que se han alojado los parientes de los 50 españoles muertos, y otros desde la zona cero del siniestro, a donde han ido a despedirse. Su misión aquí es la de acompañar en la retaguardia. Con cualquier demanda, desde una taza de café caliente hasta la exteriorización de una emoción de tristeza. Las familias están en la primera parte del duelo, la de asimilar lo ocurrido. Muchos psicólogos llaman a esta primera etapa la luna de miel. Autoridades, vecinos de Le Vernet, incluso la propia compañía aérea les ofrecen su apoyo. Todo esto acabará desapareciendo, lo peor llega en la segunda etapa, cuando tienen que hacer frente a la pérdida en soledad. 20 meses después del accidente del Albia, Belardo e Irene siguen yendo al psicólogo. Perdieron a su hijo de 27 años. Es los peores días que estoy pasando. Porque no sé, fue un bajón, pero de repente. Como si bajas de 20.000 metros a 10.000 en 2 segundos. Te caes redondo. El hecho de que se trate de un accidente provocado empeora todo. Afloran sentimientos como el de rabia, venganza o justicia, que se suman a los de tristeza y culpa. El lucense Juan Pardo Yáñez ha perdido a su exmujer, a su hija y a su nieta. Para él, el dolor sigue siendo, sin embargo, el mismo. No hay nada que pueda hacerse, que me puedan decir que cambie el hecho de que he perdido a 3 seres tan queridos. Entonces me da lo mismo que haya sido un accidente, que haya sido lo que sea. Eso a mí no quiero saber, no me interesa. Las víctimas agradecen las palabras francas y claras. Quiero darle las gracias al fiscal general por la valentía que ha tenido de enfrentarse a 300 familiares con la mente perturbada por el dolor, de contestar a todo lo que les hemos preguntado, darnos una información con una total transparencia. Un señor que además tuvo que parar un par de veces porque lo mismo que me está pasando a mí ahora, la emoción le embargaba. Es un hombre excepcional. Muchas gracias. También la intimidad. El duelo es siempre un acto individual y personal. Bueno, muy duros también estos días para los que han vivido otras catástrofes en el pasado, ¿no? Como es el caso de Angrois. Claro, efectivamente. Laura, como miembro de Cruz Roja, como miembro de los equipos de emergencia y de respuesta inmediata, trabajaba también en Angrois y me imagino que hay muchas similitudes a la hora de abordar el trabajo y esa primera atención. Lo decía un compañero también ahí, lo que sea, desde un café a una atención en el momento de tratar de expresar o de exteriorizar, de tener que expresar un sentimiento que se tiene en ese momento, ¿no? Efectivamente. Una vez que se llega a la emergencia, se tiene que hacer un primer acercamiento con las familias, porque nosotros brindamos una disponibilidad, es decir, ofrecemos nuestra disposición, nuestros equipos, para que intenten aliviar ese sufrimiento y que les acompañen en ese proceso, lo que dure la emergencia, y en base a eso
pues está claro que lo que decía en el vídeo, ¿no? O sea, que acercarte ofreciendo un café, ofreciendo una infusión o simplemente intentando facilitar en la estancia por obligación en un lugar como puede ser en el caso de Angrois, que fue el edificio Cersia o multiusos del SAR, pues algo tan simple como dejarle cargadores para los móviles a los familiares o ofrecer sitios donde puedan enchufar los móviles para poder hablar con sus seres queridos o recibir pues, informaciones, ¿no? de familiares que puedan estar en otro lado del territorio, en este caso. Entonces, eso es importantísimo para romper un poco ese distanciamiento que, por supuesto, nosotros siempre, como bien decía en el vídeo, estamos en la retaguardia, estamos a expensas de lo que quieran los familiares y a expensas de lo que necesiten. Una vez que estemos allí, ofrecemos nuestra disposición, les decimos dónde nos pueden encontrar si necesitan cualquier cosa y observando, escuchando y respetando ante todo la intimidad de las familias. Claro, esto era una parte importante y lo escuchábamos también, esa intimidad en el duelo a la hora de afrontar un momento como este. Esto es una semana muy complicada, acaba de ocurrir esta tragedia y nos imaginamos que después, luego hablaremos de eso también, después llega otro momento diferente a la hora de abordar esta pérdida. Pero durante estos primeros días esa intimidad entiendo que es fundamental también. Sí, es que es básico, porque qué mejor que estar acompañados de sus propios familiares. Nosotros, al fin y al cabo, somos unos extraños que brindamos esa asistencia en caso de que la requieran. Que, por supuesto, pues, eso hay que trabajarlo, ¿no? Esa cercanía para luego conseguir una confianza en los familiares. Y siempre brindándoles todo lo que, repito, todo lo que necesiten, incluso ofreciéndonos a ir transmitiendo la información que vayamos obteniendo, siempre que sea oficial, evidentemente. Claro, qué difícil. De todas formas, estaba pensando a Loreto y a Sofía, que son compañeras del gremio y de la casa, qué difícil compatibilizar esa intimidad necesaria y ese respeto a la hora de elaborar el duelo por parte de las familias con la necesidad también de explicar lo que está pasando y de contar lo que está pasando, ¿no? Sí, ahí siempre hay polémica con ese asunto, pero yo creo que esta vez Francia lo ha hecho muy bien, ha incidido precisamente en este aspecto que estáis comentando y en la transparencia informativa. Eso para mí ha sido básico y fundamental. Yo no me quito de la cabeza esa mano temblando del fiscal en la rueda de prensa, porque en esa rueda de prensa, cuando contó a todo el mundo lo que había pasado, la intencionalidad del piloto en el accidente, venía de estar bastante tiempo, mucho tiempo, todo el tiempo que hizo falta con las familias, explicándoles paso por paso, punto por punto, lo que había ocurrido. Esa mano temblando, todo, decía Juan Pardo Yáñez, efectivamente. Que le había embargado la emoción al fiscal también en ese momento, igual que a ellos, y me ha parecido que en este caso lo han manejado muy bien. Han hecho otra cosa muy bien, han tratado de no juntar a las familias con los familiares del piloto y del copiloto. O sea, estaban todos allí, pero han tratado de que no se juntasen, de que no coincidiesen. Eso es una delicadeza extrema. Ese tipo de detalles a mí me han parecido básicos, no jugar con el llanto de la gente y la transparencia, el goteo de rumores, de especulaciones en estos casos incrementa el dolor, me imagino también, sí, mucho son más. Que se tienen que tener muy en cuenta. O sea, en esos casos se trabaja también en los simulacros, en accidentes de cualquier tipo, ¿no? Bueno, en este caso de aviones, por un lado, ofrecerle un lugar a los familiares de la tripulación y por otro lado al pasaje, para evitar que pueda haber algún tipo de conflicto. O sea, son familiares igualmente, por supuesto, que requieren también su atención, pero que no evitar que estén en el mismo lugar. Bueno, esto sí está así. De hecho, llegaron en momentos diferentes las familias de la tripulación por una parte y las familias de los viajeros por la otra. Claridad, transparencia eran dos aspectos de los que escuchábamos hablar también a las víctimas en esta pieza. Sofía. Sí, a mí me gustaría decir que, bueno, aquí estuvimos también trabajando, sobre todo en las personas más próximas, pues en Pep, ¿no? Que había trabajado en Inditex, ahora trabajaba en Sprit, y estuvimos intentando localizar a gente conocida, ponernos en contacto con algún hospital, por si estaba la mujer. A nosotros nos da vergüenza. O sea, no, a lo mejor la palabra justa no es esa, pero sí te da cierto grado de apuro. Cierto pudor. Cierto pudor, sí.
estar buscando esa información. Nuestra obligación es buscarla. Y no sé, me gustaría decir a la gente que cuando la llamamos para buscarla, llamamos para no equivocarnos, para poner realmente en valor a la persona pues, que en este caso había fallecido y dar toda la información lo más veraz posible, ¿no? Sin cometer ni una sola equivocación. Eso desde nuestra perspectiva. Desde la perspectiva de Francia, bueno, yo no sé si el New York Times no hubiera publicado la información, si el fiscal hubiera salido a dar toda la información. Entonces, esto también te genera ciertas dudas, ¿no? Bueno, que no se enteren, pero que no se entere ¿quién? Los periodistas. Bueno, pues los periodistas cuando llamamos a las familias llamamos con pudor, cuando llamamos a los amigos también lo hacemos así y no siempre recibimos pues, el mejor trato. Es cierto que eso en nuestra profesión, bueno, pues no importa, ¿no? Pero yo creo que las autoridades no siempre tienen en cuenta todas las necesidades que hay, cómo se deben de comportar. Pues a lo mejor hasta que no tengan la información pues no darla, pues es cierto, pero se puede filtrar. Y en este caso mi duda es, una vez, si no se hubiera filtrado, lo hubieran dado al día siguiente, cuando ya sabían todo. Yo no me creo, no puedo creerme que ante un accidente así, y estando dando una rueda de prensa, ¿cuánto duró? 1 hora y pico, ¿no? Sí. 1 hora larga. Y la de Lufthansa igual, la del máximo ejecutivo de Lufthansa se prolongó durante el mismo espacio de tiempo, que no supieran que estuviera de baja, que el copiloto estuviese... No me lo creo, porque eso es una información que la compañía, las autoridades, la policía... el otro, el de la moto, en el momento les dio tiempo a investigar a cada una de las personas hasta que supieron que era, que lo que había pasado con el copiloto. O sea que yo creo que sí estuvieron ocultando parte de la información y una parte muy importante y trascendente, porque en resumen es el copiloto estaba enfermo, estaba sufriendo una depresión, la había sufrido con anterioridad, estuvo a tratamiento, seguía sufriendo la misma enfermedad, le habían dado la baja y él no la había presentado, ¿no? Que eso todo no lo supieran, no me lo creo. El goteo de información o la manera en la que la información va llegando a las familias de las víctimas, ¿cómo les afecta a la hora de afrontar con mayor o menos serenidad una situación como esta? Es un factor a tener muy en cuenta. O sea, la información es vital, es lo primero que preguntan en todo momento, ellos requieren información. Y, por lo tanto, siempre que esté contrastada y sea oficial, hay que dársela. Sería un error ocultar, porque eso lo único que va a generar es que las familias empiecen a desconfiar tanto de todas las entidades que estén interviniendo en la emergencia, con lo cual, siempre cuando llegue información que esté contrastada y ya sea verídica, hay que ir transmitiéndosela. El responsable de la emergencia, o la autoridad correspondiente, ¿no?, debe hacer un comunicado a esas familias. Para lo cual pues, Cruz Roja sirve de asesoramiento en cómo transmitir esas comunicaciones. ¿Y qué es lo que se recomienda? A la hora pues decíamos, una rueda de prensa muy larga, la del fiscal que anteriormente habló directamente con las familias, les respondió, nos decía este familiar de 3 de las víctimas, ¿qué es lo que se recomienda a la hora de comunicar con delicadeza pero también con claridad? Pues siendo claros y siendo humanos ante todo. O sea, lo que comentaba la compañera antes, me parece un detalle muy a tener en cuenta, que el fiscal que ha dado esa información se vea esa empatía hacia las familias, que las familias se sientan respaldadas, que vean que las personas que están tomando el mando están comprendiendo relativamente, pues como, porque evidentemente no están pasando lo mismo que ellas, ¿no? No vamos a decir eso, pero sí que les están apoyando, que se vea ese apoyo por parte de las autoridades y de todos los agentes que intervengan, ¿no? Nosotros hemos querido saber también, hemos querido conocer también cómo lo están viviendo familiares de víctimas y víctimas directamente de accidentes. Pues recordaréis el accidente del Jack 42, el accidente de Spanair, el accidente de Angrois, de que hablábamos antes también, Paloma, porque para ellos esto también es una manera de revivir lo que ocurría hace, en algunos casos, más de una década, pero también de recordar cómo se va reconstruyendo la vida después de un accidente así.
Claro, son días muy complicados para todos los que han vivido una catástrofe, pero en especial un siniestro aéreo. Es el caso de Loreto. Ella es una de las supervivientes de aquel vuelo de Spanair que en el año 2008 salía de Madrid con destino a Gran Canaria, pero que se estrellaba pues, poco después de despegar del aeropuerto de Barajas. Murieron 154 personas, entre ellas la hija de Loreto de tan solo 23 años. Estos días las imágenes que ve en televisión le traen recuerdos terribles, pero su mensaje con todo es positivo. Dice que el tiempo todo lo va curando. Muy malos recuerdos que inevitablemente se te hacen presentes tanto a mí como a mis familiares. Mi madre fue la que me dio la noticia. Estaba viendo la televisión y estaba llorando. Vamos a ver, el tiempo ayuda, es el consuelo que le puedo transmitir a las familias. Yo al principio me creía que era imposible y ahora pues veo que sí, que yo lloro casi todos los días, pero momentos puntuales. Antes no podía ni siquiera verbalizar el tema. Te acostumbras a vivir con ese dolor. Te acostumbras a intentar hacer una vida parecida a la normal. Es muy importante que respeten la intimidad del dolor, que los medios de comunicación o los políticos o las autoridades no presionen a las familias, y ayuda mucho el estar con gente que está sufriendo lo mismo. Bueno, ese accidente de Spanair obviamente fue investigado. Los tribunales concluyeron que los pilotos fueron los únicos culpables de ese siniestro, una decisión que para Loreto es la forma más sencilla de quitarse el conflicto de en medio, pero víctimas y familiares han llevado este caso ante el Tribunal de Estrasburgo. Culpables hay, pero solo los pilotos, y sabemos que eso es completamente falso. No me parece justo, simplemente es lo más cómodo desde el punto de vista penal. Mi padre, como piloto, decía que en cualquier accidente aéreo siempre le echaban la culpa al piloto, que habitualmente moría, y entonces ya se terminaba el tema. Pero en mi opinión, los pilotos de nuestro accidente son tan víctimas como nosotros mismos. Ahora hemos reclamado al Tribunal Europeo de Estrasburgo a ver si nos admite el caso, cosa que es bastante difícil. Tenemos esperanzas porque dicen que es lo último que se pierde, pero la verdad yo estoy muy desconsolada. No hay consuelo para la injusticia, en mi opinión, manifiesta de nuestro caso. Bueno, estos días los afectados por la tragedia de Spanair también han estado en Castelldefels apoyando a los familiares de los fallecidos en el siniestro de los Alpes. Porque como decía Loreto, realmente estar con gente que ha pasado por lo mismo quizás es lo que más te puede ayudar. Es gente que sabe lo que tú estás pasando, no es una simple cuestión de empatía, ha vivido lo mismo que tú. Sí, está claro, puede ayudar y ahí están los hechos, ¿no? La mayoría en estos casos se forman asociaciones de familiares o de víctimas de ese tipo de tragedias. Sí, porque es una forma también de sentirse comprendido y de desahogarse y ser escuchado, que a lo mejor se podría hacer con otra persona que no ha vivido con eso, pero no sería a lo mejor tan gratificante, ¿no? para el afectado, gratificante en el hecho de que esa persona que está delante de ti ha sufrido lo mismo que tú. Claridad, transparencia, respeto son tres palabras que venimos repitiendo a lo largo de esta noche. Mariluz, yo no sé cómo lo ves tú y si crees que estamos preparados o que afrontamos bien el trato y la ayuda que debe recibir la víctima de un accidente de este tipo. Es muy complicado siempre. Estaba yo pensando que en estos casos pues que se vuelca muchísimo toda la ciudadanía y que como es tan impactante que desaparezcan pues 150 personas. Yo estaba pensando desde mi punto de vista, desde mi profesión, que todos los días hay muchas víctimas en otros casos que no se les presta esta atención tan importante. Echo de menos en falta eso, o sea, el apoyo a las víctimas de cualquier tipo de tragedia, no solo estas macro tragedias que está muy bien, evidentemente, es decir, porque son 150 personas las que han fallecido, pero a lo mejor fallecen todos los días muchas otras personas en otro tipo de circunstancias y que no tenemos ese apoyo a las víctimas. No sé si no estarás de acuerdo tú un poco. Por suerte, cada vez se está interviniendo más en pequeñas emergencias, por decirlo de alguna manera. Fijaos, claro, pero os lo digo porque Laura, por ejemplo, sé que ha intervenido durante estos días también. Esta ha sido una semana informativamente muy dura. Hemos tenido una tragedia en el mar, en Laxe, con 2 fallecidos, y ahí estabais también. Intervenís cada vez más en este tipo de situaciones. En Galicia, además, lo que más activaciones solemos tener nuestros equipos de Cruz Roja suelen ser, por desgracia, temas marítimos. Por desgracia, tenemos una costa
peligrosa, en la que suele haber bastantes accidentes de este tipo, bien sea embarcaciones que van a la deriva o que vuelcan por un golpe de mar, como pescadores desaparecidos. Siempre que se nos reclame, porque nosotros Cruz Roja tiene un convenio con Salvamento Marítimo, entonces siempre que se requiera y que Salvamento Marítimo o otras entidades que intervengan consideren necesario que esa familia o esas familias requieren de apoyo, estamos ahí para lo que hagan falta. Es más, el año pasado fue bastante... se acontecieron bastantes sucesos de este tipo debido a los temporales tan asiduos que hubo en el mar. Empezamos el año 2014 con varias activaciones de este tipo y lo terminamos en Corrubedo con 3 tripulantes fallecidos de un mejillonero que por desgracia pues derivó en el Faro, y allí estuvimos también con las familias durante 3 días que duró la emergencia, mientras están en la espera, sobre todo, a la espera de la búsqueda de los cuerpos. Pilar. Bueno, a mí la verdad decir que esto me ha impactado muchísimo, y por una cuestión muy particular, y es que bueno, los que volamos habitualmente y estamos acostumbrados a coger aviones habitualmente, la verdad es que cuando te subes a un avión hay una cosa que siempre te genera la tranquilidad, y es que estás en manos de gente totalmente profesional, en la que tienes una confianza absoluta y que sabes que lo van a hacer estupendamente. O sea, nunca pones en duda que es algo que yo creo que cuando te sientas y te abrochas el cinturón del avión, siempre piensas, bueno, ellos son absolutamente, controlan cualquier situación. La mano es el medio de transporte más seguro. Efectivamente. El hecho, yo creo que es lo que a mí personalmente más me ha impactado, es que se ha roto algo en esa confianza que tú tienes de personas y profesionales que de repente te van a generar una duda. Y o sea, porque esto puede ocurrir en cualquier otra circunstancia. O sea, un conductor como estos que conducen en dirección contraria, los kamikazes estos que conducen y que también ponen en riesgo la vida de otras personas. Sin embargo, o sea, tú no tienes confianza de la misma manera como la tienes en una profesión como esta. Igual que la tienes en un médico cuando vas al médico, o en el anestesista que te anestesia cuando te van a operar, o el cirujano. Yo creo que son profesiones que están muy valoradas a la hora de la confianza y de la transparencia en su credibilidad. Y esto creo que va a ser un problema muy grande de volver a generar esa confianza en personas que realmente la tenían, ¿no?, hasta la fecha. Yo creo que va a ser un problema difícil de superar. Yo le quería preguntar a Laura, ¿nunca os habéis encontrado con el rechazo a vuestro apoyo por parte de alguna de las víctimas, de los familiares de las víctimas? ¿Nunca nadie os ha dicho: yo estoy bien, no quiero que me digas nada, no quiero saber nada, no necesito vuestra ayuda? ¿Os ha pasado alguna vez? No, porque lo que comentaba al principio, nosotros ofrecemos disposición, no avasallamos ni mucho menos. Entonces llegamos al lugar, nos presentamos y decimos quiénes somos y por qué estamos ahí. Que si necesitan algo, estamos en tal sitio, ¿no? Y que ningún problema, que pueden venir, igual que si necesitan un café o una infusión, porque, bueno, aprovecho para decir que no solamente tenemos equipos de intervención psicosocial, también tenemos otros aquí en Galicia de albergue y de rescate y búsqueda en el medio acuático, y los de albergue, por ejemplo, suelen hacer esas cosas si están activados, además de montar infraestructuras en caso de desalojos, por inundaciones o por catástrofes de ese tipo. También realizan labores de avituallamiento, ¿no?, que le llamamos, a ofrecer café, ofrecer comida. En el caso, por ejemplo, que os comentaba, estar en medio de un faro en el que no hay nada. Los familiares están allí porque las labores de rescate se están haciendo en esa zona, claro, y evidentemente no quieren irse a sus casas y quieren quedarse allí. Entonces nosotros facilitamos esa estancia, por decirlo de alguna manera, ¿no?, temporal, y con todo lo que tengamos. Entonces es raro encontrarte rechazo porque realmente no
ofrecemos la disposición. Luego ellos son los que no se deciden. Trata tanto claro, de invadir el espacio, sino de que para nada, la gente lo vaya para buscando. nada, porque, vuelvo a repetir, hay que respetar la intimidad de cada persona. Y sí que observamos, y si vemos a una persona que quizá pueda requerir algún tipo de atención, pero se le ve en una actitud cerrada, sí que se puede hablar con algún familiar de los que está con él, de cómo lo ven ellos, sin ir nosotros sacar información de cómo lo ven, ¿no? Bueno, hemos escuchado a una de las víctimas del accidente de Spanair, pero la verdad es que si hacemos una lista o abrimos el abanico nos encontramos con una serie de tragedias vividas en España en los últimos años que han llevado incluso a que muchas de estas víctimas se agrupen en una red. Justo después del accidente leíamos una carta publicada en el diario.es, una carta dirigida a las familias de las víctimas. La firmaba Curra Ripollés, hermana del comandante José Manuel Ripollés, que falleció en el accidente del Jack 42. Y en esa carta dice cosas como esta: no firméis nada, no dejéis que ningún abogado se os acerque, no permitáis que los políticos se hagan la foto con vosotros, organizaos, montad una asociación y dentro de una semana empezad a tomar decisiones. Porque tendréis que estar atentos. Hasta ahora, por lo que hemos vivido, sabemos que en España el gobierno no os defenderá, no será vuestro tutor ni os dará amparo. Hasta hoy, si algo hemos aprendido las víctimas de catástrofes en España, es que además de perder un ser querido, añadimos el dolor de quedarnos huérfanos del Estado. Curra Ripollés está con nosotros hoy al otro lado del teléfono. Curra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de nada, a mí me gustaría preguntarle, Curra, ¿cómo se viven estos días? Antes escuchábamos a una de las víctimas del accidente de Spanair, decía que son días de revivir muchos recuerdos y me imagino que en el ánimo de los familiares de las víctimas del accidente del Jack 42 pasa algo similar. Por supuesto, revive recuerdos y no puedes evitar hacer la comparación de cómo lo está haciendo el gobierno francés y en nuestro caso cómo se comportó el gobierno español. La gestión del gobierno francés desde luego está siendo impecable. De hecho, muchos de los puntos de esta carta, lo que destacas es precisamente esta idea, la de desamparo en las que os quedáis las víctimas, en este caso de este accidente, pero no solo, y luego te preguntaré por esa red de víctimas que habréis creado, víctimas de varios accidentes, de varias tragedias vividas aquí en España. Esa sensación de soledad frente al Estado, después de las buenas palabras, aunque en vuestro caso quizás no podamos ni hablar de eso después del accidente. ¿Por qué tienes esa sensación tan clara que transmites en la carta de decir no te fíes del Estado, el Estado te va a dejar solo? Bueno, realmente yo escribo esa carta prácticamente nada más producirse el accidente. Luego hemos sabido que ha sido un homicidio, ha sido un hombre que ha querido que ese avión se estrellara. Entonces las cosas cambian un poco, ¿no? Porque seguramente el periplo que tienen estas familias no tiene nada que ver con tener que contar con esa tutela del Estado. Yo en mi carta en ese momento reflejaba el dolor de todas las víctimas, de cientos de víctimas, que los diferentes catástrofes ocurridas en los últimos 12 años nos han hecho sentir exactamente lo mismo, ¿no? Que en vez de encontrar la tutela de un Estado a tu lado ayudándote a encontrar la verdad, era todo lo contrario. Es decir, nosotros han pasado 12 años del accidente del Jack 42 y aún seguimos buscando esa verdad. Esa claridad de la que hablaba pues uno de los familiares de las víctimas que antes escuchábamos, que destacaba sobre todo la transparencia con la que les habían transmitido lo que había ocurrido por parte de las autoridades francesas y que vosotros echáis tanto de menos, que habéis creado, los víctimas del Jack 42, del accidente de Spanair que hemos escuchado antes, del Metro de Valencia o del accidente de Angrois que nos toca aquí tan de cerca en Galicia, una asociación, una red española de víctimas. ¿Por qué es necesaria? Bueno, estamos realmente aún en la constitución de los estatutos. Lo que sí que hemos hecho es reunirnos todos y darnos cuenta de que a todos nos ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Hemos tenido problemas a la hora de encontrar abogados que realmente quisieran defender nuestra causa y no solo encontrar dinero. Nos hemos encontrado la foto de algunos políticos que al principio sí nos hacían mucho caso y luego han desaparecido totalmente. Y luego la soledad en todo el periplo que ha venido después. Y la verdad es que los accidentes han sido muy diferentes, pero estas cosas nos unen a todos. Curra, y lo que pedís precisamente es que haya también un mayor compromiso de la sociedad. Esto lo decíais en ese primer manifiesto que firmabais todos juntos, en el que, entre otras cosas, recordáis que la falta de verdad, ocultar la verdad o no asumir las responsabilidades, lo único que hace es, digamos de alguna manera, que vuelva a repetirse los mismos hechos, que se vuelvan a producir y que al dolor de las víctimas por la pérdida de un ser querido se sume esa sensación de desamparo.
exactamente, yo creo que en la forma en la que está actuando el gobierno francés es porque han tenido también sus accidentes, sus catástrofes, han aprendido y además ellos tienen un protocolo de actuación frente a catástrofes. De hecho, me consta que junto a las víctimas del último accidente hay víctimas de otros accidentes que están poniéndose en contacto a través del gobierno con esto. Es decir, esto ojalá existiera en España, que realmente nos utilizaran las víctimas para ayudar en la gestión de la catástrofe. Aquí no existe un protocolo de gestión de catástrofes. Pilar Vera, la portavoz de la Asociación de Barajas, es una gran luchadora porque exista este protocolo. Y es absolutamente necesario un protocolo de emergencia y de transparencia para las víctimas. Es increíble que nosotros, el Albia, Madrid Arena, tengamos que buscar la verdad a través de juicios interminables en vez de un Estado que se pone de nuestro lado porque quiere saber la verdad, buscar responsabilidades y aprender para que en las próximas catástrofes inevitables puedan actuar con eficiencia. El gobierno español, ni de este ni de otros, de todos los colores, no les ha interesado nunca aprender de esto, porque de hecho repiten los mismos errores, ¿no? Curra Ripollés, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por explicarnos más detalles de esos sentimientos que afloraban durante estos días y también del trabajo que estáis haciendo o que estáis preparando a través de esta red española de víctimas. Gracias. Muchas gracias. Yo mi pésame para todas las familias y que por favor sepan que todas las víctimas estamos a su lado y que lo que quieran de nosotros estaremos. Gracias, Curra. Sofía, Gracias. antes hablábamos de transparencia, de comunicación. El caso del YAC 42 es uno de los más evidentes de cómo fallaron todos los mecanismos. Me parece mentira que sea la sociedad civil las que se tenga que organizar para que en el ámbito estatal tengamos un protocolo de qué hacer ante una catástrofe, ¿no? Y que siempre se siga. No parece lógico, es que lo lógico sería que igual que Cruz Roja tiene un protocolo, pues que el Estado lo tuviese y que además lo tuviese bien definido en función de cada uno de los accidentes que se pudieran plantear. No sé, te llama mucho la atención que sea, repito, la sociedad civil la que tenga que coger el toro por los cuernos y decir, bueno, están pasando este tipo de cosas, nos quedamos desatendidos, aquí la gente después de que enterramos a los muertos nadie quiere pagar, nadie quiere hacerse responsable de lo... Y para eso empezamos en el entramado judicial donde las cosas se complican hasta lo interminable, ¿no? Y que después depende del juez que te toque, del que no te toque y de todos los recursos que se vayan sobreponiendo. A mí de todas formas me gustaría, si me permites, preguntarle a Laura, de todas las catástrofes, las que habéis vivido y de a todas las personas que tú particularmente pudiste haber ayudado, ¿qué historia es la que recuerdas todavía hoy? Como historia como tal, recuerdas personas. O sea, recuerdas caras y recuerdas determinadas actitudes, por decirlo de alguna manera. Pero historia como tal, ninguna, ¿no? Y aunque la recordara, tampoco considero que sea un lugar también, porque vuelvo a lo mismo. O sea, ante todo, sí, estamos hablando de intimidades y ante todo el respeto por las familias. En ese tipo de casos hay que respetarlo pero está claro que cuando vives una emergencia, estás en ese lado, te quedas con detalles, ¿no? Detalles que has vivido, pero bueno, que ante todo nuestra prioridad son las familias y son ellas las que deben ser atendidas en ese momento y los intervinientes estamos en la retaguardia, estamos en otro lado. Bueno, antes decía Pilar que esto puede dañar también la confianza que los ciudadanos tenemos a la hora de coger un avión y nosotros nos hemos preguntado también estos días qué pasa con toda esa gente que no es que le dé reparo volar, sino que Paloma tiene una fobia clara a coger un avión. Exacto, porque estos días va a haber mucho movimiento en los aviones, empieza la Semana Santa, mucha gente empieza sus vacaciones y coge ese avión. Aunque sigue siendo el medio de transporte más seguro, con las imágenes del accidente todavía en la retina puede no ser un trago agradable, pero para unos pocos puede suponer un verdadero trauma para aquellos que ya tenían miedo a volar. Una fobia que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con el hecho en sí de volar, con los aviones. Su origen está en vivencias pasadas, en traumas, normalmente de la infancia, que no han sido correctamente asimilados por el subconsciente.
Los aviones eran la peor pesadilla de Malena. Entraba en el avión llorando, el ruido, a ver si cambiaba el ruido tirando del avión para arriba. Leyó libros, tomó pastillas, nada funcionaba. Y cada viaje peor. Hasta que decidió ir a terapia. Le conté una vivencia que yo tuviera de un entierro, que era pequeña, que en ese momento pasaban un avión. El origen de la fobia estaba en un acontecimiento que nada tenía que ver con volar. Son cosas que están absolutamente desconectadas, salvo que en algún momento de la vida del sujeto establece una conexión con el avión y a partir de ese momento, cada vez que tiene que volar, él se siente mal, no sabe por qué. Es lo que ocurre en la mayor parte de los casos de aerofobia. Un cargo de una empresa de La Coruña muy importante que tenía que volar muchísimo y se sentía fatal. Eso ocurría porque había sufrido un terremoto. Cuando estaba en el avión, la trepidación del suelo la llevaba automáticamente a toda la angustia que había vivido en aquel terremoto. Cuando sufrimos un trauma se altera el sueño y con él el mecanismo natural de asimilación. Así, años después, un sonido, un olor, un objeto que se parezca a los vividos en aquel trauma pueden desatar en nuestro cerebro las mismas sensaciones. El tratamiento consiste en desbloquear el trauma de origen para desconectarlo del acto en sí de volar. Como si le diéramos un empujón a este mecanismo natural de reprocesamiento y entonces se empieza a reprocesar aquel recuerdo. La terapia aplicada se denomina EMDR y los que la han probado lo tienen claro. Que se cura, que puede volar tranquila. Una esperanza para los aerofóbicos. Los misterios del cerebro humano, ¿no? Y las asociaciones que se establecen. Es que sí. Bueno, la verdad es que sí. Antes de cerrar esta cuestión, de todas formas, a mí me gustaría preguntarle a Laura por el trabajo que se hace con los propios trabajadores de este tipo de equipos, porque me imagino que vosotros también necesitáis formación, respaldo y también la gente que trabaja en este tipo de rescates, que hemos visto pues, a todo ese amplísimo despliegue que se desarrollaba en Francia estos días. Sí, efectivamente, tenemos que estar preparados para las emergencias, aunque por suerte no suelen pasar todos los días, y más de este tipo, pero tenemos que entrenar y para ello es fundamental tanto la formación teórica como sobre todo los simulacros, la realización de simulacros. Cuantas más entidades participen, pues mejor, para colaborar de forma conjunta y realizar pues, lo que se debería, o sea, cuanto más se asemeja a la realidad, mejor, y realizar todo lo que deberíamos llevar a cabo en una emergencia. Para ello, bueno, en Cruz Roja, además de a nivel de cada territorio, ¿no? Que en Galicia solemos tener siempre unas jornadas autonómicas de todos los equipos y también realizamos simulacros. Luego a nivel nacional también se hace una vez al año, unas jornadas en las cuales pues, se centran en ponencias de diferentes entidades, no solamente Cruz Roja, invitamos a otras entidades que son expertas en emergencias para que den también su visión y su experiencia, y luego se realiza un simulacro de Cruz Roja en el cual aprovechamos para encontrarnos también todos los territorios a nivel nacional, trabajar pues, con los diferentes equipos que hay en otras comunidades, ¿no? Pues ese es el trabajo que lleva a cabo. Esta tarde ha trascendido que a los efectivos de emergencias que están en los Alpes les van a tener que prestar también apoyo psicológico, claro. Porque lo que están viendo es dantesco, o sea, no han encontrado un cuerpo entero, o sea, están sufriendo también ellos su propio trauma. Es importante, ¿no? Bueno, si me permites, sí, claro. Es importante, aparte de la formación, lo que llamamos atención a intervinientes, intervención con intervinientes. Una vez que se finalice la emergencia, nosotros tenemos que ofrecer a las personas que han intervenido una atención también especializada que sirva de desahogo emocional, en el que se cuente lo que se ha vivido como parte interviniente, para que nosotros también nos cuidemos y para que nosotros estemos bien para poder intervenir cuando la ocasión lo requiera. Claro. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Vamos a ver si os parece una especie de paréntesis político en esta noche también, porque ya sabéis que tenemos bueno, pues esa campaña de las elecciones a la vuelta de la esquina. Nuestro espacio fuera de contexto llegará el próximo domingo a partir de las 10 de la noche, Paloma, y tiene un protagonista con nombre de político, de municipales, pegadito a unas elecciones y que además vuelve con fuerza. Exactamente, hemos estado con Telmo Martín, candidato del PP a la alcaldía de Sanxenxo. Lo hemos sacado de su cómodo asiento en el Congreso de los Diputados para ponerlo a limpiar cuadras, pero no importa porque si todo sale como él espera, dentro de
de poco también dejará ese asiento para lanzarse a la conquista de la que fue su tierra política. Llega con ganas e ilusión, tantas que parece que se le han olvidado los episodios desagradables que ocurrieron durante su mandato en el pasado. Por ejemplo, las múltiples investigaciones urbanísticas que pivotaron en torno a su constructora. Non cree que o feito de ter sido alcalde, constructor ao mesmo tempo, pode significar un conflicto de intereses? Pode ser o xerme de todos estes problemas? Sí, cando unha persona non é honrada, sí, pero cando unha persona é traballadora e honrada non lle persigue eso. Non sei se me explico, o sea que, imagínate, non sei, pero tú a mellor se vives con teus pais, por exemplo, que és unha persona xoven, e teus pais a mellor teñen unha señora que ven a casa a facer, pois, a cuidalos ou facer limpieza 2 horas ao día. É que podes andar a fechar do que tendes dentro, cartos, follas ou que tedes que tal. Non, confiades nesa persona. Confiades nesa persona. Estamos falando a un nivel diferente. Están os cidadáns moi quentiños de todos os casos de corrupción que hai. Non, pero eu nego iso, non estou de acordo. O que hai que ser é honrado. E sendo honrado, a mí non me importa encontrar... Podíache contar aquí cosas que me pasaron con testigos, por exemplo, fai pouco en Madrid. Non, pero que sí, é que na vida o que tens que ser honrado. Conte vostede. Pero vamos a ver, eu encontrei agora fai pouco tempo unha carteira con moitísimos euros dentro, no aeropuerto de Barajas. Fai pouco tempo. Encontrei no baño, fui ao baño antes de coller, máis viñamos para Vigo, non é? E encontrei unha carteira tal, e a carteira tiña tarjetas de crédito tal, pero non tiña DNI, non tiña o tal, e nós tiñamos que marchar por non. Costoume entregar a carteira porque fui a Policía Nacional e resulta que non sabía que cando tens que entregar se encontras un objeto no aeropuerto tens que levar a Garda Civil, non va a Policía Nacional que non se acollen. Vale, había testigos ali que oíron poden coller, meter os cartos no bolsillo e tirar a carteira no outro lado, verdad? Claro, é que na vida o que tens que ser honrado, entonces dame igual que sea 1 euro que 1 millón de euros. ¿Te explico? O que ten que ter unha conciencia tranquila. Telmo Martín no solo es un hombre honrado que devuelve las carteras, también se declara un hombre del PP de los pies a la cabeza y por eso asegura que nunca ha tomado una decisión el partido con la que él no estuviera de acuerdo, con anécdota incluida. Dígame algunha vez que tivera que tragar unha decisión do seu partido coa que vostede non comulgara, coa que non estivera para nada de acordo. Ninguna. Como pode ser que ninguna? Bueno, pero se quere conto unha cosa que teño testigos, é que lle digo que ninguna. Mire, cando compramos o Porto Deportivo de Sanxenxo, tomou unha chamada, agora para descanso como xa non está, que foi do Manuel Fraga, non? Que eu pensei que o Porto Deportivo era unha oportunidade moi grande para todos os veciños do Concello de Sanxenxo. Entón, hai que comprar o Porto Deportivo. Fixemos o estudio económico, ao final, bueno, comprou o Porto Deportivo. Entón, había persoas que querían ese Porto Deportivo, que entre eles, pois, o Club Náutico Sanxenxo, non? Entón, bueno, pois, don Manuel Fraga presenta a xunta, un día me chamou ás 8 da mañá, eu estaba no despacho, e me dixo de que o Concello non é para tema de portos, que non é tal, e que pouco menos me dixo que tiña que deixarlle o Porto ao Club Náutico, até dixo que eso non lle iba a facer, entón díxome que tiña que dimitir. Entón eu dixenlle el que dimitir de partido, pero dimitir de alcalde que non iba a facer o que me habían posto o veciño Sanxenxo. Entón, me enfadouse moito, como era don Manuel, e colgoume o teléfono. E claro, pois eu, se te dá unha puñalada naquele momento non matas sangue porque quedas fastidiado. Entón, collín e fixe unha carta manuscrita e mandín a unha persoa do Concello que lle levara o día seguinte, que estuvera a 7 da mañá en San Caetano, porque sei que madrugaba moito, que chegaba temprano, que lle levara. Entón, como conocían a persona, outra persona que xa morreu tamén, que foi José María Veloso, Chema Veloso, que non sei se conocedes, que é unha persona que andaba sempre con don Manuel, que lle entregara a carta. Entón, chegou ese día ás 8 menos cuarto, a persoa que eu tiña ali esperando na porta, claro, non podía pasar, porque estaba a policía ali e tal, lle dou a carta a Chema Veloso, porque dixen, ti ponte polo lado onde vai o conductor, e cando te vexan, ti trai unha carta do alcalde de Sanxenxo, doulle a carta, e ao cuarto de hora chamou Manuel Fraga. Ás 9:30 estaba eu aquí no Palacio de Raxoi con Manuel e dixo, hecho usted moi bien, eso é lo que hai que hacer, e hacía falta máis alcaldes como usted. Más el domingo a partir de las 10 de la noche. 10 de la noche, entrevista completa con Telmo Martín, caballos incluidos. En fin, que en esta crónica política Yago García vuelve a entrar en nuestro plató, entra. Porque la verdad es que la crónica política esta semana ha tenido un poco de todo, que ha tenido mucho parlamento, pero poco de política, en realidad. Ha sido algo así, es que no sé muy bien cómo explicarlo. Bueno, me quedo aquí. Venga.
Vamos allá, que los políticos trabajan menos que el sastre de Tarzán es voz populi, que además sean capaces de enrollarse. Entre ellos sería voz copuli. Este es mío, tenemos a medio equipo ya de vacaciones de Semana Santa, lo siento. Sin embargo, hay dos políticos en concreto que llevan a palo seco una semana. Vamos a verlo, amigas, amigos, Pablo Iglesias y Tania Sánchez ya no están juntos. ¡Oh! La custodia de Rejón está en el aire. ¡Oh! Bueno, este era el comunicado, ahí lo tenemos, conjunto e idéntico que publicaban en sus muros de Facebook el pasado domingo, que se quieren mucho, que se acaba y tal, y lo más bonito al final, Tania, la mujer más valiente y a la que más admiro. Pablo, el hombre al que más admiro y el que lo cambió todo. Yo es que admiro a Bon Jovi, ¿sabes? Eso que me ahorro. No sé vosotras qué pensáis un poco de esta ruptura a través de Facebook de Tania Sánchez y Pablo Iglesias. Mariluz acaba de poner un gesto de... En fin. Sin comentarios. Claro, no sé. Mira, pues me parece muy bien, ya está. Pero vamos, que no me parece de recibo que también tengan los políticos ahora que jugar a este jueguito. Muy bien, me parece muy bien que todos los medios, que todos los modos y maneras de dirigirse al electorado pues puedan valer. Ahora a mí la vida privada de Tania y del señor Iglesias me importa un bledo, así de claro. Es decir, y no creo que sea la manera de personas que van a ocupar ya serio un cargo público, pues eso, que su vida privada nos importa, me parece a mí, pero nada, como que nada de nada, ¿eh? ¿No ha sido la única cuestión amorosa política de esta semana? Efectivamente, nos vamos a Valencia, donde, amigos, el caloret sigue causando estragos. Pleno semanal en las Cortes Autonómicas y allí la diputada socialista Delia Valero recibía la declaración de amor de su compañero de partido, Francisco Toledo. Paco, como le llama a ella, cuando le hace un trabajo fino en alguna comisión o le introduce toda su iniciativa legislativa en cuanto abre la sesión. Tras garganta profunda, llega ahora escaño superficial. Eso no significa que no haya sacado provecho personal de mi paso por esta Cámara. Se ha metido en un jardín. Confieso que lo he sacado. Padre, vengo a confesarme. Y confieso que no lo he declarado. ¿Tía? No lo he declarado porque no tiene precio, aunque tenga un valor incalculable. Me refiero a la experiencia y me refiero también a esa maravillosa persona que ocupa el último escaño 88. ¡Ay, qué bonito! Que me ha apoyado y ayudado estos 4 años y especialmente las últimas semanas. No necesito más para decirlo todo. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga. Bueno, pues así, ¿no? Mezclando corrupción, amor en su discurso, muy metafórico sí, todo. Muy metafórico ¿Cómo lo visteis vosotros? Un uso del Parlamento fantástico. Fuera de lugar, por completo fuera de lugar. Tendrían que haber enfocado la cara de Delia en ese momento, que estaba ahí en el escaño 88. A ver que sí. La cara de vergüenza se le caería. No están para eso los parlamentos. Había una foto de ella que estaba llorando pues, ante la declaración de amor, de emoción, claro, de Francisco, de Paco. Ya hablaremos en casa, creo que es lo que se habría dicho muchos años. En fin. Y no es todo, porque no todo va a ser bonito, ¿vale? Hay a quien se le está acabando el amor, Rosa Díez y Toni Cantó. El actor metido a político, ella no se sabe muy bien lo que es, pero acabó metida en política y ya, no se le conoce que haya trabajado en otra cosa. Vamos a verlos, siempre posaron muy acaramelados los representantes de UPyD, aquí está esta fotografía. ¿A quién le gusta Rosa Díez? A mí, levanta la mano Toni Cantó, ahí lo tenemos, y después hay fotos un poco más subidas de tono. Hay que ver qué duro tienes el micrófono, Toni, cómo me gusta. Pues es todo apariencia, lamento decirlo, tras el descalabro de UPyD en las andaluzas, donde no obtuvo representación, y después de que Rosa Díez se negase a dimitir, Toni Cantó dejaba este tuit pidiendo responsabilidades. Se rumorea que Cantó puede estar en contacto con Ciudadanos, cosa que a mí me parece muy normal, porque Albert Rivera, ahí lo tenemos, me parece muchísimo más atractivo que Rosa Díez. Este finde, por cierto, hay congreso de UPyD, Antía, así que igual puede haber novedades. Bueno, pues a ver qué pasa, a ver si se nos rompe otra pareja. En fin, vamos a hacer un pequeño alto, vamos a volver enseguida, tenemos todavía más temas que contar en la segunda parte de La Otra Vía, así que no se muevan, que volvemos en unos minutos.